El miedo. Mi trabajo de geografía me otorgó 2 puntos más en la nota del examen mensual. Con eso salvé mi dignidad, mi mesada, el buen ánimo de mis padres y, por cierto, mi imagen ante el maestro Olmedo. Sin embargo, cada vez que miraba el cartel con el mapamundi y Portugal se cruzaba por mis ojos, un escalofrío extraño me sacudía. No quería pensar en que H se fuera, y menos aún a Lisboa, donde luego me enteré se habla un idioma que ni él ni yo conocemos. En ese punto podría parecer que H y yo habíamos logrado un diálogo permanente y fluido, pero admito que aún el panorama no se presentaba tan halagador. En muchas oportunidades me parecía que se comunicaba más fácilmente con otros chicos y chicas de la clase. A H no le avergonzaba, como a mí, inscribirse en todas las obras de teatro que inventaban los maestros. En los recreos se la pasaba metido en las canchas de fútbol, como si lo único que existiera en el planeta fuera un balón blanco y negro. En las aburridas fiestas de cumpleaños era el bailador por excelencia, y esto me costaba muchísimo trabajo de comprender, sobre todo porque yo me consideraba la hermana gemela de un poste de alumbrado. Todos me decían que yo bailaba al más puro estilo alemán. H no dejaba de sorprenderme, y en más de una oportunidad me molestó el hecho de preocuparme tanto por él, por sus gustos y disgustos. Algún tiempo transcurrió hasta que H y yo pudiéramos mantener una conversación fluida. De regreso a casa, aquella tarde en que decidí mostrarme absolutamente honesta sobre mis miedos, nuestro diálogo fue lo más parecido a un pacto de confianza. Me prohibió que comentara con alguien sobre su temor a la memoria, y a cambio de mi silencio aceptó ayudarme en las tareas de matemáticas. Por todos era conocido que mi peor debilidad en el aula, después de la geografía, eran los números. Nuestra conversación surgió a propósito de una tarea que nos envió la maestra del lenguaje, en la que nos pedía escribir una redacción de máximo 20 líneas, sugerida por una fotografía que aparecía en nuestro libro, a la que el autor había denominado Miedo. La imagen mostraba un amplio espacio blanco con un hombre en medio vestido de negro. El hombre posaba con el cuerpo completamente rígido. Por un efecto de retoque fotográfico, su rostro aparecía sin boca. Los ojos estaban completamente desorbitados y no solo mostraban miedo, sino terror. Aquella tarea nos obligó a pensar en las cosas o situaciones que podían provocarnos esas patéticas sensaciones. Para mí no fue nada difícil, porque le tenía y tengo aún miedo a casi todo. El miedo más, perdón por la redundancia, ¿no? Pero la situación lo amerita. El miedo más miedoso que sentía era el que sufría cada vez que me subía a un avión. Aún no puedo comprender cómo diablos hace un armatoste de varias toneladas para mantenerse en el cielo como si nada. Además, como ya lo he dicho antes, la claustrofobia me ahoga. Quizá si durante el vuelo el pasajero pudiera abrir la ventanilla y dejar que el viento entrara y le moviera el cabello, si pudiera sacar la cabeza como las mascotas cuando van en el auto,
Si en lo mejor del paisaje el piloto chofer pudiera detenerse en la orilla del cielo y permitir que todos bajen a estirar sus piernas y ver de cerquita la cima de los nevados, las nubes blancas y las grises, quizá así, con esas pequeñas variables, sería menos desagradable el acto de volar en avión. El segundo miedo era el que me producían las arañas. Lo mantengo intacto todavía. Y es que esos desgraciados bichos me parecen aterradores. El movimiento cíclico de sus patas, la red macabra que tejen para cazar a las moscas y a los débiles zancudos, y el aspecto tan poco atractivo de su forma me producen pánico. Mi miedo llegaba a tal punto que cuando encontraba en un libro una fotografía de una araña, arrancaba la página para no volvérmela a encontrar. A diferencia del caso de los aviones, en que había pensado algunos detalles que podrían salvar mi miedo y cambiar mi visión sobre ellos, en cuanto a las arañas, no encontraba salida. Que los ecologistas sepan disculpar, pero me daría por satisfecha si las arañas se extinguieran. Cuando H me habló de su miedo a la memoria, no supe qué decir. En principio me pareció que me estaba tomando el pelo, por lo que lo miré, esperando que una sonrisa lo traicionara, pero no, definitivamente hablaba en serio, che. A la memoria. Extraño, ¿eh? No, contestó él, no es extraño. Y dando media vuelta levantó su mano, me revolvió el cabello como todos los días y se despidió. Antes de cruzar la calle me dijo: «Oye, Ant, ya sabes que soy muy malo para la ortografía. ¿Podrías revisar mi tarea antes de entregársela a la maestra?» Por supuesto, contesté que sí. Esa era una súper oportunidad para devolver el favor que H me había hecho con el Mapamundi y para enterarme, antes que el resto de la clase, de los miedos de mi amigo. La curiosidad me abordó durante toda la tarde. Me moría por saber qué escribiría H en su redacción sobre el miedo. ¿Cómo podría explicar que le atemorizaba esa cosa tan etérea que es la memoria? Durante toda la tarde esperé, con diccionario en mano, a que H llegara con su deber para que yo lo pudiera revisar y corregir. Esperé en vano. Jamás llegó. Al día siguiente, antes de entrar a la clase, le dije: «¿Y? Te estuve esperando». «Discúlpame, Ant, terminé la tarea muy tarde y le pedí a mi mamá que me ayudara con la ortografía». Ya en la clase de lenguaje cada uno pasó en su turno a leer su breve composición. La mía, que he relatado ya, se titulaba «Odio los aviones». Andreita, la indeseable, no pudo ser más convencional. Confesó en su lectura cursi que su más grande miedo era perder el cariño de todos sus amigos del curso. Días después se postularía para la presidencia del Consejo Estudiantil. Debo decir que muchas lecturas resultaron trilladas y monótonas. Ciertos temas como la soledad, las ratas, la oscuridad aparecían con cierta frecuencia. En cambio, otras tantas redacciones me sorprendieron por lo entretenidas y creativas. Eduardo Borja, por ejemplo, escribió sobre el miedo que le producían las sopas. A la tarea que presentó le puso el título «Sálvame, superpostre». Y en esta contó un sueño repetitivo que ha sufrido desde que era casi un bebé, en el que se ve frente a un plato
de sopa de fideos. Cuando está a punto de llevarse a la boca la primera cucharada, la sopa se convierte en un monstruo acuoso que lo atrapa con sus fideos y lo lanza dentro de un abismo de coles y espinacas. Lo único que le salva de esa pesadilla es la aparición repentina de un héroe llamado Superpostre, que es un gran hombre de helado con capa de chocolate y nariz de cereza, que le extiende su musculoso brazo para salvarlo de los tentáculos del monstruo de sopa. No todos celebraron la redacción de Eduardo, probablemente porque no la entendieron, pero quienes hemos sufrido la persecución de la sopa espesa de harina de maíz, podemos solidarizarnos con su temor. Para cuando llegó el turno de H, la curiosidad me había invadido. Tomó su cuaderno, se ubicó enfrente del salón y leyó el título de su composición: Las abominables guerras. De inmediato pasó a leer un breve relato en el que tocaba temas como los bombardeos, la muerte de seres inocentes, la destrucción y el horror que día a día retrata y transmite la televisión sobre los países que se encuentran en esa situación. H. concluyó su exposición con una frase tan común y corriente que me decepcionó en lo más profundo. No niego que su frase era auténtica y muy sentida, pero creo que eso lo hubiera podido decir cualquiera. Dijo algo como: temo mucho a la guerra y sueño con un mundo de paz para esta y las próximas generaciones. Su trabajo mereció el aplauso de todos. La maestra lo felicitó tanto por el tema como por su magnífica capacidad de redacción. Yo no aplaudí. Acepto que su lectura me conmovió, pero me sentí engañada. Solo yo sabía que H. había rehuido al tema que en realidad lo atemorizaba: la memoria. Al mismo tiempo, una mayor curiosidad me asaltó. ¿Por qué lo ocultaba? Esperé hasta la hora del recreo, me acerqué a H. e irónica le dije: bien, H., muy bien, te felicito. Nos convenciste a casi todos. H. me miró, guardó sus libros en el pupitre y salió sin decirme nada. Yo lo seguí, lo alcancé en el patio y le reclamé: ¿por qué mentiste, H? No he mentido, contestó. La idea de vivir una guerra me da mucho miedo. Sí, a mí también. Pero tú me habías dicho que nada, Ant. No quiero hablar más sobre el tema. Pero H, por favor, Ant. H continuó caminando hasta la cancha de fútbol, donde se juntó con otros chicos y se alejó hasta que lo perdí de vista. En los días siguientes, H. no volvió a referirse a ese asunto. Cuando cualquiera lo felicitaba por la supernota que la maestra le había asignado, él agradecía, sonreía y cambiaba abruptamente de tema, más aún cuando yo me encontraba presente. En un principio, la intriga y la incertidumbre me dieron oportunidad de pensar en los cientos de razones por los que H. había preferido no referirse a su temor real a la memoria. Luego pensé en la posibilidad de que H. me hubiera mentido y de que en realidad sintiera miedo únicamente a las guerras. Bueno, de esta manera concluimos el capítulo de hoy titulado El miedo. Espero que les haya gustado. Como siempre, les mando un beso grande y nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Besitos, chicos. Cuídense. Los quiero mucho.